Una guerra es un juego donde hay reglas. Tú no puedes hacer ciertas cosas. Si se anuncia que hay varios coches que salen del pueblo y está organizado entre dos partes, que esta una hora no podemos hacer nada. Y si tú vienes con bombardeo y quemas todos los coches y hay cuerpos de bebés saltando, esto es crimen de guerra. Tú eres periodista ucraniana y experta en algo horrible y se llama guerra. La guerra y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora los ucranianos no estamos buscando la paz con Rusia, queremos ganar. Yo no quiero paz con la gente que mata a los hijos de mis hijos. Rusia es un país que tiene 200 millones de habitantes, que tiene un poder nuclear de las pioneras en el mundo, ¿no? ¿Cómo puedes luchar contra eso? Todo lo que acabas de decir, la mayoría de esto es un mito. El estado de estas armas nucleares es mucho peor de lo que esperaban hasta ellos. Es decir, que puede ser un arma también propagandística y de infundir miedo. No es que puede ser una herramienta de propaganda, lo es. ¿Qué están haciendo tus familiares en Ucrania ahora? Uno de los hermanos tiene 34 años. Es la edad cuando él piensa, yo tengo que ir al súper y saber qué me pueden hacer. El papelito, te llamamos mañana, tienes que presentarte a la comisión militar. Es decir, no puedes renunciar. Si te dan el papel y tú decides no ir, es un caso criminal. Esto puede complicarse mucho más allá. Y yo no sé si los españoles estarán preparados a coger armas e ir a dejar sus vidas por valores europeos. ¿Lo serán? Y las vidas que se pierden, si mi hermano va a perder su vida, yo quiero entender por qué. Sasha, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida. Muchas gracias. Tengo muchas ganas de hablar contigo porque tú eres periodista ucraniana y experta en algo que creo que para todo el mundo es algo horrible y se llama guerra. La guerra y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Muchos dicen que lo que pasa ahora tenía que haber pasado cuando colapsó la Unión Soviética, en 90, porque este tipo de separación que luego sucedió, que desde Unión Soviética luego se separaron muchos países, se hicieron independientes, fue aquel el momento de que se tenía que producir mucha sangre y no se hizo porque fue una separación muy pacífica, también controlada por países europeos, también por Estados Unidos, pero la separación de verdad no pasó en aquel momento. Está pasando ahora. Ok, ese momento fue un momento de, digamos, arreglar las cosas de una forma que no era natural. Se intentó poner paz en un sitio donde había un odio enquistado entre naciones, entre países, entre culturas, que ahora es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? La separación en sí es algo que tenía que haber pasado naturalmente porque no éramos capaces de coexistir, porque no somos lo mismo. Yo no soy rusa, yo soy ucraniana, no tiene nada que ver. Entonces, el concepto de separación sí que era natural. Lo que pasa que cómo pasó, teniendo en cuenta que como hace 2 años, cuando Putin, un día antes de guerra, anunció que van a empezar la guerra, una de las cosas más claves que dijo él es que la colapsión de Unión Soviética fue el fallo geopolítico más grande de la Unión Soviética, donde el Moscú fue el centro. Entonces, desde entonces les duele haber perdido el control sobre todos estos países. Lo que pasa que en aquel momento no hicieron nada porque tampoco tenían poderes de hacer algo. Y todo esto estaba apoyado por países internacionales y apoyado también. Pero sí que se quedaron con ganas de hacer algo en contra, de parar este momento, de intentar mantener estos países bajo su control y no pudieron. Y Putin dijo, seguramente es su trauma personal, que el colapso de Unión Soviética, como se colapsó y se dividió en muchos países independientes, fue el fallo más grande geopolítico de la Unión Soviética y del siglo XX. Y es lo que ahora está intentando recuperar. Pero, ¿Putin cree que Rusia y Ucrania es lo mismo? Claro, Putin cree que somos hermanos, hermanas. Ok. Y Rusia es hermano mayor. Es decir, que Ucrania debería estar bajo el poder y bajo las directrices de Rusia. Pero si considera hermanos, si considera que es lo mismo, ¿cómo puede ejercer la violencia, la masacre que está ejerciendo?
Pues es muy buena pregunta. Es la misma pregunta que se está preguntando a alguna persona normal que tiene capacidad intelectual para valorar lo que está pasando. Si tanto nos consideras como hermanos, ¿cómo puede ser que nos vas matando? Entonces, obviamente, hermanos no somos, ni lo éramos antes, ni lo seremos después, porque al matar a tu hermano, y nosotros ahora los ucranianos, es importante, no estamos buscando la paz con Rusia. Queremos ganar. No tiene nada que ver. Yo no quiero paz con la gente que mata a mis vecinos, a los hijos de mis hijos, a mis abuelas. Yo no quiero tener paces con esta gente. No se trata de paz. Antes aún, a lo mejor, hace 20 años, 30 años, cuando colapsamos en todos los países, podíamos coexistir en el entorno de paz. Esto era la idea. Ahora, ¿cómo que podemos hablar de paz? Ucrania no llama para paz. No se pueden hacer paces con la persona que te viene a tu casa, te viola y luego el resto de la comunidad que lo mira y dice, ¿y por qué no hacéis paces? ¿Cómo que yo puedo hacer paz con alguien que me ha violado o me sigue violando? En mi casa. Te entiendo totalmente. Pero entonces, Sasha, ¿cuál es la salida a esto? No hay salida de momento, es lo que dicen todos, que yo no puedo ahora decir que yo soy la experta en geopolítica a niveles que sí que hay expertos en geopolítica, y ellos dicen que no hay salida de momento, porque paces no se pueden hacer, porque ninguno de los bandos puede ofrecer nada que sea paz. Rendirse, Ucrania no puede porque no quiere, porque está defendiendo lo que son sus territorios, los que estaban legítimos y aprobados por la comunidad internacional, que estos son los territorios ucranianos, y llevábamos así 30 años y estaba bien. Entonces no vamos a decir, pues quedaos Crimea, quedaos Donbass y Lugansk y Donetsk. ¿Qué me pasa? No podemos ahora decir, pues aquí estamos. Si hay posibilidad alguna mínima de hablar, y esto dijo el presidente Zelensky muchas veces, y aquí apenas una de las pocas cosas donde le puedo apoyar, ¿no? Es que Rusia tiene que retirar sus tropas, devolver los territorios que ahora que han cogido, que ponerlos en el estado de año 90. Entonces Crimea vuelve a nuestro territorio que ya lleva 10 años anexada. Claro, pero Sasha, entonces, para que la gente lo entienda, el combate, la guerra, es una guerra a priori desigual. Es decir, Rusia es un país que tiene 200 millones de habitantes, que tiene un poder nuclear, que tiene una potencia armamentística de las pioneras en el mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puedes luchar contra eso? Todo lo que acabas de decir, yo diría que no te sé decir el porcentaje, pero créeme que la mayoría de esto es un mito. Y Ucrania lo que está haciendo ahora es que te lo está comprobando que es un mito. Porque imagínate si Rusia, en el momento cuando entraron en Ucrania y querían conquistar Ucrania en 2 días, en 3 días, esto fue la frase famosa que entran directamente... Una operación táctica, no sé cómo lo dijo, ¿no? Entran directamente a la capital, claro, y en 3 días ya lo tienen, ya tienen el gobierno, y al tener todo esto, pues ya tienen todo el país. Esto fue la idea, porque hasta creo que ellos se han olvidado tanto en sus mentiras que realmente se han pensado que eran el segundo ejército más poderoso del mundo, más fuerte del mundo, más grande del mundo. Y Ucrania, que apenas tenía ejército bien formado en aquel momento, que es un fallo grande de Ucrania también, pero eso es otro tema. ¿Cómo puede ser que llevamos 2 años aguantando a este segundo ejército más grande del mundo? Obviamente no lo es. Aquí en Europa también se dice mucho que Rusia tiene mucho poder nuclear, tiene en el papel, sí que lo tiene. Ahora, la pregunta es, ¿en qué estado? Es una situación autoritaria, una situación dictatorial. El estado de estas armas nucleares
es mucho peor de lo que esperaban hasta ellos, porque no sabían hasta ahora en qué estado están. Entonces sí que lo tienen, pero la pregunta es, que lo dicen expertos nucleares no ucranianos, lo dicen expertos nucleares mundiales, que sí que en el papel sí que lo tienen, pero no se sabe si se puede utilizar la verdad. Pero al tenerlo en papel, ser uno de los países que tiene armas nucleares, pues tiene poder. Es decir, que puede ser una táctica, un arma también propagandística y de infundir miedo. No es que puede ser una herramienta de propaganda, lo es. Pero en ese sentido me gustaría pararme un momento en esto, en la imagen también y la figura de Putin. Putin, que le vemos en actitudes como sin camiseta, cazando un oso encima de un caballo. Un Dothraki. Cogiendo todos los disidentes o gente que no piensa como él y borrándolos del mapa. Es decir, como una persona fuerte. ¿Cómo es ese personaje, Putin? La imagen que ellos venden es de una persona autoritaria, una persona que puede pues, subir al caballo mientras el caballo está corriendo, ¿no? Quitarse camiseta. Es la imagen que tú aquí no es este tipo de propaganda. ¿Por qué funciona en Rusia? Porque llevan siglos teniendo dictaduras. Nunca han salido, tenían un régimen que se llamaba democrático después del colapso de la Unión Soviética y hasta que tomó el poder Putin, había años que tenían Yeltsin. Pues estos súper pocos años de transición, en teoría, eran los más democráticos que han tenido, que eran 5. ¿Por qué funciona este tipo de imagen de presidente en este país? Porque muchas veces hasta los rusos han dicho que da igual que mal vivimos, necesitamos una mano fuerte para que nos dirige. Es lo que es más importante para ellos. Un zar, ¿no? Un rey con poder autoritario, ellos se sienten así mejor. ¿Por qué? Porque no tienen otra experiencia, no saben que se puede vivir diferente, no saben que pueden tener mucho más derechos, pero hace falta luchar. Y es también algo que no les enseñan, no les cultivan la sensación de luchar. No es que no nos gustan los tomates, vamos a salir y vamos a machacar los tomates porque tenemos los nuestros y queremos defender. ¡Pam! Protesta. No existe esto en la mente. No es que es ahora, son 2 años, o son 10 años, o son 30 años. Nunca. Hay que entender, nunca el país ha tenido un régimen democrático. Pasaron de zares a Unión Soviética y ahora Putin ya está. En la historia escrita no existe que Rusia vivía en tiempos democráticos. ¿Cómo van a saber qué derechos tienen? Entonces, lo que ellos necesitan de verdad, y es verdad que lo necesitan, más pobres son, menos inteligentes son, más mano fuertes necesitan para dirigir toda esta masa, que son más de 200 millones. Imagínate, no contamos Moscú y San Petersburgo, que no tienen nada que ver con la realidad. Imagínate que es el país que segundo más grande del mundo. Hay tanta gente. Para mantener toda esta gente, lo que más vale es tenerlos con menos educación, con menos derechos y tener la mano fuerte. Y ellos lo compran, porque ellos piensan que es verdad lo que ellos necesitan. Y es verdad, la verdad es que es lo que ellos necesitan ahora. ¿Cómo es mi problema? Una pregunta, Sasha. ¿Cómo ve la sociedad rusa lo que está haciendo Putin con Ucrania? A los que están en Rusia seguramente o les da igual, por lo que te digo, por falta de información, educación, inteligencia, todo esto, que otra vez, como es mi problema, que os falta información. Hay medios internacionales, ahora tenemos teléfonos, podemos entrar en, ¿sabes?, BBC y mirar, pero bueno, pues o les da igual porque no se informan, porque son pasivos, que pasa mucho y no solo en Rusia, ¿no? O están a favor, muchos, porque piensan, igual que la mayoría de los rusos piensan que somos hermanos pequeños y tenemos que hacer lo que dice el hermano grande, es también una parte piensa que es una parte de propaganda que llevaba último siglo, más de un siglo, y luego mucho más allá, porque en la época de zares también
se aplicaba la misma propaganda, se cambiaba la historia igual, que sin Rusia Ucrania no puede existir y ni existía, que no es verdad porque Ucrania apareció antes en el mapa que Rusia, mucho antes, como 400 años antes, pero claro, historia rusa no cuenta. Entonces hay gente que piensa igual, que Putin tiene toda la razón, y habrán algunos que hasta lo toman como trabajo, porque sabes que los rusos que están reclutados al ejército cobran mucho dinero para ir a Ucrania. Esto se considera un trabajo muy bueno, da igual que hay que matar a la gente. Eso no importa. Lo que importa es dinero. Wow. Como ellos no cobran bien en ningún trabajo, pues ir a la guerra contra Ucrania y matar a la gente se considera buen trabajo. ¿Y esto también pasa en Ucrania? ¿La gente que va a la guerra cobra bastante? Claro, lo que pasa es que Ucrania está en su territorio defendiendo su país. Esto no tiene nada que ver. Si mi hermano mañana va a la guerra, que le pueden llamar y va a cobrar, se paga bien, porque hay que pagar bien a los soldados, es normal, no es solo en Ucrania. Pero tú defiendes, tú estás defendiendo tu territorio, no tiene nada que ver que ir a otro territorio y matar. Claro que les pagan bien, obviamente, pero no tiene nada que ver. Ellos no entran en otro país para matar, ellos se quedan en su país legítimo, defendiendo su territorio, obviamente. Están en su casa defendiendo su casa. Claro, están en su casa defendiendo los territorios. Esto no es un crimen de guerra. Esto son reglas de guerra. Tú te quedas en tu casa a defenderla y te pagan bien, obviamente, porque el ejército se paga bastante bien. Por eso hay tantos voluntarios que no eran en edad de ir a la guerra, que en principio fueron como voluntarios, tanto ucranianos como extranjeros también. Pero aparte sí que se paga muy bien este trabajo. Bueno, muy bien, quiero decir muy bien dentro de la situación. Dentro de Ucrania, ¿no? Seguramente para un europeo no es muy bien, pero dentro de los precios ucranianos está muy bien. Entonces esto es lo que pasa en Rusia. Muy importante aquí, que es muy erróneo pensar que lo que hace Putin con Ucrania. Siempre se culpa a una persona. Siempre se culpa a Putin. Todo el mundo culpa a una persona, que es Putin, que ha hecho esto. No es Putin que ha hecho esto, es todo el país que hace esto. A una madre que tiene un hijo de edad militar y le pagan lo que se considera mucho ahí, y ella está bien con su hijo, que vaya ahí a otro país a matar lo que ellos llaman sus hermanos, y lo llaman operación de salvación de los ucranianos. Si a esta madre le va bien esto, pues entonces no es solo Putin. No es solo Putin que se mantiene en el poder. Sois vosotros que le estáis permitiendo estar en el poder. Si cada 4 años Putin cambia la constitución para poder seguir presentarse a las elecciones, perpetuando su... y vosotros no hacéis nada y le dejáis cada 4 o 5 años que le reeligen, que tampoco son elecciones bien hechas, lo sabemos. Entonces no es solo una persona, es todo el país. Estos son los que están ahí. Los que están fuera, por muy liberales que sean, créeme que yo hablo con ellos muchas veces, por muy liberales que sean los rusos que han salido, que realmente piensan, ¡buf! Esto tiene mala pinta, voy a salir de este país. Porque pueden, es también la diferencia, ucranianos no pueden salir. Mi hermano, mi padre, mis 2 hermanos no pueden salir, están bloqueados. ¿Tú los tienes aún ahí? Claro, y están ahí, no pueden salir. Entre 18 y 60 años no pueden salir del país. El país está en estado militar, no pueden salir. Los rusos no están en estado militar. Ellos, si no les gusta lo que pasa en el país, pueden salir. ¿No queréis cambiar vuestras vidas? Pues millones de ucranianos que salieron tampoco querían cambiar sus vidas. Las madres que estaban en Polonia con 2 bebés recién nacidos llorando porque estaban escapando tampoco querían cambiar sus vidas. Pues os apañéis, os tenéis que cambiar las vidas porque podéis, porque las fronteras hasta para los hombres están abiertos. Entonces los que están aquí, los rusos, por muy liberales que son, siguen pensando que somos hermanos pequeños. ¿Qué están haciendo tus familiares en Ucrania ahora? Se han desplazado hacia oeste cuando empezó la guerra en primera semana por el shock. ¿Hacia Polonia? Sí, hacia Polonia. ¿Sabes? El shock. Tú no sabes, claro, también al principio
era tan agresiva la entrada que realmente parecía que iban a tomar Kiev en 3 días, porque no hay precedentes, tú no sabes si la verdad pueden que no, parecía que sí, porque era como, claro, en una semana ya se sabía que no, porque hemos visto que todo esto, lo que te digo, es un mito. Y la gente se desplazó hacia oeste, pero luego dentro de 6-8 meses, cuando se entendía ya que esto iba para muy largo, volvieron a sus casas. Y todos están ahí, mi familia, mi hermano, uno de los hermanos está en la edad, tiene 34 años, le pueden llamar cualquier momento. ¿A qué se dedica? Él trabaja en Haití y sigue trabajando. Es la edad que tiene él, es la edad cuando él piensa, ¿esto es mi vida? Yo tengo que ir al súper y saber qué me pueden hacer. Aquí está el papelito, te llamamos mañana, tienes que presentarte a la comisión militar para un check, para ir. No es que él tiene miedo que pase esto porque si no se estuviera escondiendo, ¿sabes?, debajo del sofá. No, vive una vida normal, pero sabe que en cualquier momento de día, en cualquier lugar, porque hay policías en todos lados, ¿no? Entonces te pueden decir... Tienes que ir al frente y tienes que ir a luchar. Claro, pero hay un sistema, hay un algoritmo también. Tampoco... hace 6 meses te diría que esto no puede pasar en la calle. Pero ahora están intensificando el proceso. Pero aunque no quieras, tienes que ir. Es decir, no puedes renunciar. No, si te escondes, si te dan el papel y tú decides no ir, es un caso criminal. ¿Él tiene familia? Sí. ¿Tiene hijos? No tiene hijos, tiene mujer. Lo que sea. Y para que también nos hagamos una idea de lo que podría pasar, nosotros estamos en España, desde donde estáis viendo este podcast, pero en un estado en paz. Si estallase la guerra, claro, yo me pongo en la situación de tu hermano, yo tengo 2 hijas, me vienen a buscar para ir al frente, a lo mejor, evidentemente puedes pensar que eso no es tan importante como perder la vida y dejar a tus hijas, a tu familia, a tus hermanos, a tu madre aquí, ¿no? ¿Cómo lo vive la gente ahí? Esto es el tema sobre que yo me estaba peleando y luchando, llorando, suplicando, preguntando todo con mi hermano. Nosotros sabíamos que no podemos hacer nada porque él tiene la edad militar, no puede salir del país. Otro hermano todavía no ha cumplido 16 años. A partir de 16, entre 16 y 18, oficialmente puede salir, pero la verdad es que más probable que no le van a dejar salir porque en la frontera también es otro mundo y la gente que trabaja en la frontera puede decidir que tú no vas a salir. Esto pasa. Pero de momento no tiene 16 y hace 2 años tenía 14 años. Y yo suplicaba a mi madre salir con el peque y venir a vivir aquí en España, porque había muchos ucranianos que venían en España. Con el de 16 años. Con 14 todavía. Cuando él tenía 14. Cuando él tenía 14. Porque yo sabía cómo funciona, cómo hay que pedir la protección temporal que han creado para los ucranianos hace 2 años. Yo sabía cómo funciona la Cruz Roja porque yo iba como voluntaria para traducir y para rellenar los formularios para ucranianos que llegaban miles y miles y miles y colas y todos llorando con niños, ¡guau! Y sin idioma, pues rellenar. Y yo le suplicaba, mamá, por favor, ven. Y mi madre no podía dejar el otro hermano. Yo como la madre la entiendo, como una hermana y una hija no. Son 2 personalidades, ¿sabes? Claro. Yo entiendo que al ser madre ella no puede dejar a un hijo ir con otro a España y vivir relativamente bien, ¿no? Sabiendo que hay otro hijo que no solo vive bajo presión constante, que le pueden llamar a la guerra en cualquier momento. En este momento ella no le va a ayudar porque no va a ir con él.
pero esto te machaca cada día, pero también sí que caen bombas en Kiev también, entonces es también que tienes que ir a esconderte debajo, en el sótano, en el parking, algo subterráneo, cada vez que hay sirenas. Entonces ella no puede separarse, no puede salvar a uno y dejar al otro, entonces han decidido quedarse. Ahora, mi hermano, que es un poco más mayor, ¿no? Él, cuando yo le preguntaba en general sobre la situación, no solo él, los ucranianos en general, yo entiendo que puede sonar un poco, no quiero que suene feo, ¿sabes? Pero si yo comparo con los españoles, no, la sensación de patriotismo que se nos creó dentro porque tenemos la presión constante de un vecino que nos amarga la existencia durante siglos, en esta base se crea una sensación de patriotismo y de responsabilidad y de necesidad de, si pasa algo, no solo ir a luchar, sino dar tu vida por eso. Se nos creó esto, se nos cultivó esto a tanta escala que cuando empezó la guerra habían colas en las oficinas militares de los voluntarios y los que rellenaban papeles no tenían tiempo para rellenar, no tenían suficientes personas para ayudar a toda esta montaña de gente que vino para dejarles armas. O sea, no faltaban manos, igual que aquí en la Cruz Roja, ¿sabes? Faltaban manos para recibir la gente. Refugiados, ahí faltaban manos para apuntarles todos voluntarios. La cantidad de, por desgracia, por tan mal vivimos, que cualquier chispa nos lleva a protesta. Cualquier chispa nos da esta posibilidad de chillar, ¿sabes? Y de luchar, y de ir a pegar, y de proteger lo que es mío, porque estamos acostumbrados a estos. ¿Por qué? No porque vivimos muy bien, porque vivimos mal. Y queremos proteger todo lo que es nuestro, ¿sabes? Y cualquier posibilidad que te lo van a quitar no te crea la sensación de, me voy a esconder. No, no, al revés. Vienes a quitármelo, ven. Te enseño cómo se defiende lo que es tuyo. Pero en ese caso, Sasha, imagínate que tu hermano tiene que ir al frente. Y ya lo tengo Te llama imaginado. Y te dice, hermana, tengo que ir. ¿Qué sentimiento tendrías tú en la mente? Me muero. Yo no sé cómo lo... Yo no sé cómo una... Piensa que soy hermana. Yo no sé cómo lo va a sobrevivir mi madre. Eres madre también. Yo soy madre también y yo puedo entender el sentimiento de una madre o de perder a un hijo o de estar esperando este momento que en cualquier momento lo puede perder. Es lo que pasa ahora a mi madre. Mi madre ahora vive en esta situación de felicidad, que todos están vivos ahora, pero cualquier cosa buena que te pasa está en el cine, me invento. Está mirando alguna peli y le entra como una aguja. Tienes un hijo que mañana le pueden llevar. Y es constante que cada día esta mujer piensa que uno de sus dos hijos, porque el peque no le van a llevar porque es muy pequeño de momento, pero el otro sí que entonces cualquier cosa buena que te pase, un cumpleaños, porque la vida sigue, la gente sigue yendo a ver las pelis, celebrando cumpleaños, cualquier cosa positiva que tiene se amarga con esta información constante que tienes en tu cabeza que lo puedes perder. Y no es que se va a ir, no es que va a trasladarse a otro planeta a vivir. Le matan, le pueden matar, lo vas a perder y suerte si encontrarás su cuerpo, porque uno de los problemas es que aunque sabes que la gente fallece en el frente, no puedes recoger el cuerpo. No hay acceso. Se pierden. ¿Y qué pasa con todos los cuerpos? Hay algunos que luego recuperan fragmentos, hay algunos que nunca recuperan. La guerra ahí sigue en activo. Si hay posibilidad de recoger lo que queda,
se hace, pero si no, no, hay miles de madres que aún llevan 2 años intentando recuperar fragmentos de sus hijos en bolsas de basura así negras, te lo pasan. ¿Qué? Claro. O hijos que recogen sus padres, porque cuando había una etapa de ofensiva muy agresiva, cuando no entraron en Kiev al principio, no podían entrar. La parte que peor lo ha pasado en aquel momento, esto fue esto fue marzo y abril de 2022, lo que más sufrió en aquel momento es todo alrededor de Kiev. Bucha, Irpin, Vorzel, todo esto. Seguramente que has visto fotos. Sí, bueno, la masacre de Bucha. La masacre de Bucha. ¿Por qué pasó Me gustaría que lo explicases para que la gente ¿Por qué Claro. Porque también hablaremos de esto, tú eres periodista, has estado en medios ucranianos, en medios internacionales, has estado en Euronews, has estado en muchos sitios muy importantes cubriendo una situación muy, muy, muy cruda, pero sí que los medios, cuando pasan situaciones como la que pasó en Bucha, toda la mirada nacional e internacional se centra en eso, ¿no? ¿Qué sucedió en ese... Cuando el ejército ruso entendió que no puede entrar en Kiev, porque Kiev, como cualquier capital, se protege muy bien, lo mejor que protegen es la capital, ¿no? Entendieron en primer mes que no entran, entonces toda la estrategia de tomar Kiev en 3 días se explotó como una burbuja. Como tampoco ellos estaban preparados a una guerra de verdad, se ve porque no tenían una estrategia más allá de 3 días. No pensaban que Ucrania no se va a rendir. Ellos, entrando en Ucrania, seguían pensando que somos tan tontos que nos vamos a rendir en un día, que no somos capaces de defendernos delante del gran poder que viene encima. Y mira lo que estamos haciendo durante 2 años. Entonces, cuando ellos entendieron que no entran en Kiev, no les quedaba nada mejor, como han pensado ellos seguramente, es pues hacer una masacre alrededor de la capital. Y es lo que pasó en Bucha, lo que pasó en Irpin. Yo tengo amigos que se tumbó un edificio entero en Irpin. Y Irpin era, por ejemplo, la ciudad donde es como muy cerca a Kiev, pero con precios mucho más bajos que en Kiev para los pisos. Entonces, todo Irpin era familias con hijos, familias jóvenes. Todo Irpin. Es una ciudad de nuestra edad con hijos pequeños. Pues yo tengo unos conocidos que están aquí en Valencia desde hace 2 años, porque el edificio donde estaban ellos se tumbó entero. Lo que pasaba ahí en los primeros 2 meses de guerra, yo diría que para mí personalmente fue lo más duro y lo más crudo y lo más cruel a lo largo de todos estos 2 años. No quiero decir que lo que pasa ahora en la línea cero, lo que llamamos ahí, donde sí que hay guerra en activo, donde mueren muertos. No quiero decir que esto no es importante, no. Pero lo que pasó alrededor de Kiev en estos 2 meses, la masacre está, violaciones, violaban bebés delante de las madres. Los niños con los padres se tenían que esconder debajo de las casas. ¿Por qué había tantas muertes? Porque mucha gente que vivía en Kiev en aquel momento se pensó que como Kiev es una ciudad que seguramente va a recibir los primeros ataques, sí, se fueron fuera, a las segundas residencias, a sus casitas, a sus abuelos, a sus amigos. Yo tengo muchos amigos que se llamaron el primer día, y si tú has visto algunos vídeos o fotos cuando la gente salía de la ciudad, que había tráfico que no podías salir, entonces mucha gente decidía, en vez de salir no sabemos hacia dónde, salir al lado de Kiev, donde tienen, por ejemplo, algún amigo tiene una casa, y pues vamos a esperar ahí una semanita. Eso fue un error gravísimo para tantas familias, para tanta gente que no sabían lo que iba a venir. Pero como no entraban los rusos en Kiev, han decidido a quemar, a destrozar, a violar todo lo que es alrededor.
Fue lo más crudo, lo que dices tú es la palabra muy correcta, por desgracia. Lo que pasó ahí son crímenes de guerra. La guerra se ve que tiene reglas. Hay reglas de guerra. Una guerra es un juego donde hay reglas. Sí, es matar, pero dentro de esto hay reglas. Tú no puedes hacer ciertas cosas. Si se anuncia que hay que hay varios coches que salen hacia fuera del pueblo y se organiza un control humanitario y se llevan estos coches con estas familias, con bebés, con niños, con perros, con pájaros, con lo que sea, y tienen que salir de la ciudad y está organizado entre dos partes, que esta una hora no podemos hacer nada porque les sacamos, y si tú en esta una hora vienes con bombardeo y quemas todos los coches y hay cuerpos de bebés saltando con pañales y las madres tienen que recoger a sus bebés en las bolsas de basura porque se violó esta una hora de alto fuego. de alto fuego por otra banda, esto es crimen de guerra. No puedes bombardear los hospitales. Según las reglas de guerra, no se pueden tocar los hospitales. Es un sitio sagrado. ¿Qué pasa en Ucrania? Pues se bombardean como maternidad, por ejemplo, aquí, que tú mientras estás pariendo, pues es un bombardeo. Por eso todos los hospitales están funcionando en los sótanos. Esto, lo de recoger a sus seres queridos ¿sabes? Con una pala y luego llevarlos para que les identifiquen y que consten que sí que han muerto y que te den un certificado. No sé si has visto, seguramente que sí, que cuando liberaron Bucha, ¿cuántos cuerpos han encontrado enterrados sin nada? ¿Has visto? ¿No has visto? Pues tienes que verlo. Habían unas inspecciones internacionales de Naciones Unidas. Bueno, fosas comunes, donde estaban ahí tirados los cuerpos. Sí. Claro. Miles de cuerpos. Pero que además... Es decir, quiero decir que una guerra, cuando uno viene a matar a otro y luchando por algún territorio, es una guerra. Ahora, los soldados rusos que venían a violar a los bebés con las velas y grabando esto con sus teléfonos para luego enseñar a sus compañeros qué bien hemos hecho con estos ucranianos, eso quiere decir que sí que nos tienen odio. Sí que nos tienen odio, nos odian, porque hemos avanzado mucho más allá. Y como no podían conquistar a Kiev en 2 días, como decían, no les quedaba nada que violar, robar, cagar dentro de las casas, hacer murales donde podían. Robaban cafeteras, robaban compresas de mujeres, robaban comida de animales, se lo llevaban en los tanques. Hay fotos. Lo que pasaba en estos primeros 2 meses y luego el siguiente mes cuando creo que liberaron y ya salió todo esto, lo que dices tú, ¿no? Las tumbas comunes, fue tan duro para tanta gente, incluso para mí, que yo tenía que pedirme la baja. Porque yo, personalmente como ucraniana y profesionalmente como periodista, estando aquí, no viendo esto así, ¿sabes? En la calle, pero... en una pantalla. En una pantalla. O en una llamada que te hace. Pero constantemente, 26 horas al día. Y yo tenía que pedirme una baja. Esto es inhumano, tanto en la perspectiva personal como profesional. No nos preparan a nadie, obviamente, suficiente para cubrir este tipo de eventos en manera profesional y personal. Vamos, cada uno la capacidad que tiene, pero hay un límite. Yo viendo las fotos
cuando tiraron un misil en Kramatorsk, en la estación de tren, donde habían cientos de familias, la mayoría madres con hijos, esperando un tren, y tiraron ahí un misil. Y las fotos estas crudas de cuerpos, manos, pies, cabezas, cuerpos sin cabezas, juguetes, peluches, así con sangre, ¿sabes? Uf, es que te lo cuento, pero créeme, lo que yo siento ahora no es ni 10% de lo que yo sentía en aquel momento. Es que se nota el corazón. Te cambia la vida. A mí me cambió todo aquí. A mí me cambió la relación con mi marido al final, con toda la gente que me rodea. No puedes salir de esto la misma persona. No, claro. Te cambia totalmente la vida. Y es que yo no puedo ni pensar lo que vivió la gente ahí, porque yo lo he vivido diferente. Es que lo que pasó en aquel momento, eso digo otra vez, no quiero decir que lo que ahora llevan los soldados en el frente es diferente, pero pasa ahí en el frente, y la gente que se quedó ahí seguramente es la gente que o piensa, espera que viene Rusia y gana en aquella parte, o que no tienen dónde que ir, pero ahí es una guerra, ¿sabes? Ahí es un combate, es una guerra, es una lucha. Pero lo que pasó alrededor de Kiev hace 2 años, en marzo, abril y mayo, esto fue inhumano. Entonces, eso digo, los soldados que entraban en las casas querían violar, querían robar, matar probablemente no, pero hacer mucho daño psicológico, eso sí. Y los casos de ombudsman, de una persona que protege los derechos civiles de las personas y de los niños sobre todo, la cantidad de casos que tienen ahora sobre violaciones de niños por soldados rusos, tanto chicas como chicos, no les caben en ninguna carpeta todo lo que tienen ellos. Casos documentados, casos contados por las madres que lo veían, que les hacían verlo. Señoras mayores, también. Mayor de edad, también. Lo que sea, animales. Me acuerdo hacer no era un reportaje, un comentario, que en una granja cogieron los gallos y crucificaron todos los gallos en una pared de madera que dividía una granja de otra, y crucificaron todos los gallos y hicieron como una guirlanda, ¿sabes? De los gallos. ¿Por qué se hacía esto? Yo creo que desde el punto de vista psicológico, cuando una persona ve que no puede hacer lo que es su trabajo, como es un soldado, ¿no?, de guerra, porque la gente no se rinde, no les viene, ¿sabes? No están abriendo las puertas. Vienen los soldados rusos, bienvenidos. Como la gente hacía pushback súper fuerte de no os queremos aquí, en la situación que tú no sabes qué hacer, lo que haces son unas tonterías de este tipo, ¿sabes? Porque ya no sabes qué hacer, porque a ti te mandaron aquí diciéndote que al entrar a cualquier pueblo ucraniano te van a abrir la puerta y te van a traer pastel, entra, bienvenido sea, y no pasa esto. Estaban tan agresivos por este motivo, que han visto que los ucranianos es que no nos quieren aquí. ¿Quién nos ha dicho, por qué nuestro jefe nos ha dicho que nos están esperando aquí con manos abiertas y no pasa esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a actuar ahora? Vamos a hacer unas burradas, unas chorradas, unas cosas súper feas, porque la gente estaba súper desubicada, porque no es lo que ellos esperaban. Ellos esperaban, pues, bienvenidos, y no pasó esto. Por eso hacían cosas. ¿Y tú crees, Sasha, que, claro, como decías al principio de la charla, ese es un poco el germen de no buscar la diplomacia, de no buscar la paz, sino de buscar ganar y echar, ¿no?, lo que vosotros consideráis el invasor, el enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ese es el germen de que mantenga esta guerra
viva. Yo no sé lo que mantenga esta guerra. Yo no te lo puedo decir. Entiendo que la decisión de acabar la guerra sí que depende, no quiero decir de una persona, pero depende de esta vertical, obviamente. Claro. Un día para otro, si quieren, lo paran. Ahora, hay que entender, y aquí te lo digo desde el punto de vista muy personal, no como periodista. Hay que entender que nunca estaremos de acuerdo con los rusos, los ucranianos. Esto siempre será nuestra lucha, y siempre ha sido y siempre será. Nunca encontraremos la manera cómoda para coexistir. Entonces, sí que se puede parar la guerra tal como es ahora, pero no la guerra global de existencias de dos naciones. Confrontadas. Siempre, por desgracia. Y más ahora, cuando está pasando lo que está pasando, y en algún momento espero, y todos esperamos que va a acabar, no sabemos ni cuándo ni cómo, pero claro que va a acabar en algún momento. Pero es que la huella de todo lo que nos has dicho, la crudeza con la que lo has contado, el sentimiento, es algo que es imborrable. Porque pasa de padres a hijos, generación en generación, y es una masacre. Entiendo que por ambas partes, porque también entiendo que muchos rusos habrán perdido a familiares, habrán perdido y habrán vivido una situación de pérdida, que eso es humano y a todo el mundo le pasa, que es una situación tan límite que es irreconciliable, es decir, no puedes volver atrás y olvidar todo lo que ha sucedido. No, es un trauma para otros siglos más. Yo te hablo desde el punto de vista ucraniano. Te soy sincera, a mí me da igual cómo lo sienten rusos. Y a mí, y a mi familia, y a mis amigos, y todo mi entorno. A mí me da igual lo que piensan ellos, lo que ellos han perdido. Lo que ellos han perdido es porque ellos no han sido capaces de hacer todo para no haber perdido esto. Porque, lo vuelvo a repetir, ellos son culpables igualmente que Putin. Han dejado llegar a esta situación y no han hecho nada para que no pase. Si hay 3 rusos que conozco que me dicen que también sienten mucho y que entienden que no es la manera de hacer cosas, y entiendo dónde están, por qué no salen a la calle, por qué en 2 años no había ni una protesta organizada por rusos, ni en la Plaza Cataluña, ni delante de embajada rusa en Barcelona o en Madrid. Todas protestas, hay protestas, pero lo hacen ucranianos. Te digo sinceramente, a estas alturas, a la mayoría de los ucranianos les da igual tanto lo que han perdido ellos, los rusos. No nos da igual. Lo que nos importa es lo que hemos perdido y estamos perdiendo y seguiremos perdiendo nosotros ahora y en el futuro. Y lo que dices tú, ¿no? Esto es un trauma, eso es un cambio, esto siempre será como algo que iremos pasando. Claro. A los niños ahora. De generación en generación. Los niños saben qué está pasando, porque tú no puedes decir que no pasa nada si tienes que llevar a tu hijo 3 veces a un parking subterráneo para esconderse porque hay sirenas en la calle. Vale una semana, pero ¿cómo se lo vas explicando 2 años y los niños van creciendo? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo le justificas que tiene que parar estudios? ¿Cómo mi madre tiene que justificar a su otro hijo que tiene ahora 16 años que en cada ropa que tiene, en cada prenda que tiene, que va al cole, tiene que tener un parche aquí con su grupo sanguíneo? Por si hay una... Por si se pierde, por si le pasa algo y le tienen que hacer... Una transfusión. Lo que sea, tiene que tener el parche, es lo que demanda el cole. Hay reglas como llevar niño al cole. Es decir, el colegio te pide que tu hijo esté identificado con el grupo sanguíneo, sí, por si hay un ataque y tienen que hacer una transfusión. Sí.
¿Cómo se puede vivir así? Te explico. En Ucrania el cole empieza el 1 de septiembre siempre. Pues el 30 de agosto convocaron a todos los padres y el año pasado, o sea, el curso pasado, estaban estudiando online, como en tiempos de COVID. Entonces, este niño, por ejemplo, pasó un año online en COVID, primer año de guerra online también. Qué salvajada. Imagínate la adolescencia que tienen muchos, o la infancia, da igual. La vida, ¿sabes? Pensamos ahora en COVID. Para ellos no quiero decir que COVID ha sido fácil y leve, no. Pero en general, ¿no? Lo que viven estos niños. Primero un año de COVID, ahora un año de guerra. Y en el segundo año de guerra, como volvieron muchos niños del extranjero, han decidido que mejor en casa. El cole ha decidido que no van a hacer clases online porque la mayoría han vuelto. De 700 niños en este cole, están 600. O sea, solo 100 están fuera. Han dicho que por estos 100 en diferentes clases, pues hacen todo en el cole. Entonces, antes de 1 de septiembre, convocaron a todos los padres, ojo, para bajar al refugio subterráneo, porque está ahí, pero no estaba preparado para el uso, porque el cole se construyó es un cole muy antiguo, se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento todos los edificios llevaban sitios subterráneos por si hay que esconderse. Los edificios, por ejemplo, modernos no lo tienen. Los que se construían en los últimos 30 años no se hacen. Si hay algo, seguramente son parkings. Pero si no es un parking, no hay nada. Por ejemplo, donde vive mi madre, no hay nada abajo. Entonces, este cole sí que tiene. Lo que hizo cole es hacer una renovación. Rehabilitarlo para... Y tenían que venir padres. Antibombas. Sí, y tenían que venir los padres para aprobar lo que acaban de ver. Es decir, no es que hayan hecho un espacio de patio nuevo, un gimnasio nuevo, una aula de música nueva. Es un refugio antibombas para que los niños se... Sí, es un refugio y tú tal como entras es como un teatro que tiene bancos así largos para todos los niños, enorme, ¿sabes? Es enorme, sillas, bancos. Por un lado tienen pequeñas neveritas para poner agua, comida si hace falta, por si se tumba el edificio y se quedan ahí bloqueados X tiempo, hay calculado. Por otro lado hay unas bolsas así enormes con arena. No me preguntas para qué es, porque no podía preguntarlo a mi madre, pero hay normativas, ¿no? Y en estas normativas hay una pared muy larga y toda la pared tiene unas bolsas así de grandes llenas de arena. Sistema de ventilación específico, otra vez por si se quedan ahí más de lo previsto para que tengan aire, tienen que tener varias salidas porque si solo es una salida no es válido. ¿No es regulado? ¿No? Entonces los padres salen de ahí llorando. Hombre, claro. Mi madre me llamó llorando. Me dice que yo no me puedo creer que yo tengo que aprobar el refugio antibombas para mi hijo, que está ahora en el cuarto de eso. Tiene que tener parche con grupo sanguíneo, tiene que tener una muda siempre con él, tiene que tener, aparte de comida normal, tiene que tener un bocadillo extra por si se queda más de lo previsto. Si está en camino al cole, el niño tiene que calcular, si empiezan sirenas, tiene que calcular si es más cerca volver o ir al cole, correr al cole. Tiene que valorar él. Si ve que ya está llegando y hay sirenas, tiene que ir corriendo para entrar ahí. Tiene que valorar o quizás le conviene más volver a casa. Qué locura. Cuarto de la ESO, ¿no? Cuarto de la ESO, sí. Y así funcionan todos. Lo que pasa que para los pequeños hay más reglas porque son pequeños, no pueden... Claro. Hay dentro de cole, hacen formaciones para los niños. En primera semana fue toda formación. Si hay sirenas, qué clase, dónde sale, con quién, qué persona, por cuál escalera para llegar más rápido al refugio. Sasha, ¿tú tienes amigos rusos? No. Yo tengo una conocida rusa aquí que
es mi conocida por trabajo y nos llevamos bien, sigue siendo mi conocida, nunca antes no era mi amiga y nunca lo será, y es la única persona que conozco. Yo tenía muchos compañeros periodistas rusos. No mantenemos relaciones con ninguno. De hecho, en primer mes, como yo soy muy activa en explicar lo que yo pienso De eso quiero hablar también. en público, Sí, en los medios. lo que hay en los medios, habían muchos que dejaron de seguirme solos. Bienvenidos sean. Lo Es más decir, fácil para mí. Tú, aunque puedas encontrar a una persona que te pueda entender, que pueda querer acercarse a ti, que te pueda querer incluso conocer, pedir perdón, no lo sé. Tú pones una barrera de no querer acercarte a esa persona por el mero hecho de ser ruso. Bastante. Sí, yo diría más sí que no. Si hablamos en perspectiva profesional, yo puedo entender que a veces la profesión te pide mantener ¿O cara a cara? cierto nivel de respeto hacia tu colaborador del mismo directo O plató, ¿no? todo lo que sea, totalmente. Porque para que la gente lo entienda, tú participas en televisión Sí. y muchas veces tienes que sentarte en un plató Claro. con una parte antagónica, ¿no? Claro, yo no puedo, por profesión, yo no puedo decir no voy a participar en el programa porque hay un ruso. Obviamente que no. Obviamente que no, y me imagino que hay que saber seguir manteniendo cierto nivel de Profesionalidad. profesionalidad, obviamente. Si me preguntas a lo personal, yo no necesito que me pidan perdón los rusos. Me da igual. Me dan igual. Te lo digo sinceramente. Yo no quiero que me pidan perdón. Yo quiero que desaparezcan. Cada año nos volvemos más y más y más radicales en esto. No me hace falta que me pidan perdón, porque no es suficiente que me pidan perdón. Nunca recuperarán el daño que han hecho. Necesitarán un siglo para pedir perdón como una nación entera, si llegan a entender como una nación entera qué daño han hecho a millones de personas. Yo no quiero que me vengan a pedir perdón porque me irrita más. Yo tengo personas con quien hablar sobre esto para sentirme mejor y no son ellos. Yo quiero que ellos entiendan en nivel nacional el daño que han hecho ellos a ucranianos y lo confundidos que están pensando que es una nación superior. Ya tuvimos una nación superior que se pensaba que era superior en el siglo XX. Y sabemos que luego... URSS. ¿Perdón? ¿Qué nación superior? Los alemanes. Ya teníamos unos que pensaban así. Ah, claro, claro. ¿Qué pasó? Siguen pidiendo perdón en todos niveles por los daños que han hecho a la humanidad, porque saben que lo han hecho mal, pero necesitan llegar a este punto. Entiendo que rusos no han llegado, pero yo no necesito que me pidan perdón personalmente. Yo quiero que entiendan en nivel nacional que ellos no son superiores que cualquier otra nación, igual que ninguna otra nación es superior que ninguna nación. Solo hay algunos que han tenido suerte de ser más ricos y otros más pobres. Pero no quiero que me pidan perdón por matarme. Quiero que entiendan en nivel nacional el daño que han hecho. A todos, no a mí. Entonces, también te digo, no había ni una persona que me diga perdón, no te equivoques. No me ha venido ni una persona pidiéndome perdón. Tú, Sasha, eres una mujer valiente. ¿Tienes miedo de expresarte como te expresas, como tú decías, a nivel público, en los medios, de una forma tan explícita y expresando lo que sientes? ¿Y por qué yo voy a tener miedo de esto? Te lo pregunto por toda la represalia que pueda haber, por el
por situaciones también que han habido de persecución. Si hablamos de situaciones que han habido, lo que dices tú, yo creo que justificar la falta de expresión de algunas personas porque tienen miedo, porque no sé, se esconden o porque no son capaces o porque les da vergüenza, siguen siendo excusas. Yo soy ucraniana y me educaron así, no solo en mi familia, sino en mi profesión, que es también importante, que lo que tú sientes y por lo que tú luchas, lo tienes que expresar, no hay otra manera. ¿Cómo vamos a conseguir algo si no podemos hablar de esto? Me parece lo más lógico del mundo. Yo no puedo seguir luchando por la libertad de mi país desde aquí y no decir nada. Es que no cuadra. Es que cuando la gente dice, no, si no hay miedo, miedo no hay. En Ucrania no matan los periodistas por expresarse o por luchar. Es que no existe el discurso así. Sí que no quiero decir que Ucrania es un país el más democrático del mundo, sí que habían casos de que periodistas sufrían por mucho que decían, pero no es este caso, ¿no? Estamos ahora hablando de una lucha nacional, de una lucha de todos los periodistas que están a una causa mayor, que es liberar a Ucrania de vecino que nos está complicando la vida. Ahora, lo que pasa dentro de Ucrania es otro mundo, también te digo. Claro. El nivel de corrupción que hay es enorme. Quiero hablar de esto también, en ese sentido. Hay muchas cosas internas que son nuestros problemas y no imponemos estos problemas a ninguno de nuestros vecinos. Son nuestros problemas, son como son. La mayoría, todos, son nuestra culpa. Sin duda, pero lo vamos a solucionar nosotros. Ahora, toda la política exterior, toda la lucha internacional, toda la lucha exterior y todo lo que llevamos fuera de Ucrania, esto es una lucha común. Aquí no hay uno que quiere expresarse, otro no. La cantidad de periodistas, de activistas, voluntarios, hasta te digo, bloggers, youtubers, cantantes, escritores, pintores que han manifestado y que han producido tanto tipo de contenido de cualquier tipo apoyando la lucha. No te imaginas, claro, cuando hay guerra es cuando florecen los talentos, ¿no? Porque es la situación bajo estrés que tú funcionas cada día en esta situación y te saca lo peor y lo mejor de ti. La cantidad de se ha despertado la cultura ucraniana en estos 2 últimos años, que ya llevamos también 10, ¿no? Lo que te digo, pero en los últimos 2 años, la cantidad de... O sea, toda esta nube de creatividad que sale mientras hay guerra, no, es que es impensable lo que pasa en Ucrania. Lo digo en la manera positiva, ¿no? O sea, la gente, cualquier persona que puede decir o hacer algo, lo hace. Lo hace. Es natural. Yo me imagino que me digan algo los psicólogos, pero me imagino que es muy lógico desde el punto de vista de psicología. Cuando tú estás bajo estrés, estás mucho más productivo. Y yo como periodista no me veo no decir nada. Claro. Es tu función también, ¿no? O sea, es parte de tu... Te sientes como con el deber profesional y moral y personal de hacer lo que haces y de alzar la voz. En este sentido también me gustaría hablar, como periodista, hemos hablado de la figura de Putin, me gustaría hablar de la figura de Zelensky. Para que la gente lo entienda, Zelensky, antes de ser presidente de Ucrania, era una persona muy conocida en Ucrania, él era actor, y para también
hacer un símil es como si en España alguien súper conocido como José Mota terminara siendo el presidente del país. ¿Cómo ves tú esa reconversión de Zelensky de ser humorista, actor, a un tío que yo también cuando le veo y la puesta en escena, y tú siendo periodista también en los medios, puedes valorar, vestido de militar, quedándose en Kiev cuando el momento más crudo de la guerra él pues salía en vídeos diciendo yo me quedo aquí, no me voy a ir. ¿Cómo ves también esa puesta en escena del líder que tiene que ser del país? Bueno, no es la primera, no es el único caso cuando un actor o un cómico se ha hecho presidente en historia, ya habían casos. Zelensky, en mi opinión, bueno, para hacerlo claro, yo no le voté como presidente, no era mi candidato. Para que tú también entiendas Tu posición. mi posición. Me gustaría una posición profesional Claro. y personal. Pero vamos a analizarlo tal cual. Okay. Zelensky es un cómico, es un actor maravilloso. Es un gran talento. Es increíble de verdad como un cómico. Yo me acuerdo, tuvimos un programa de humor en los 90s. Y los que iban ahí eran grupos de humoristas de universidades de Ucrania. Y se reunían todos y hacían pues, conciertos, sketches y tal, sí. Y yo me acuerdo de Zelensky, desde el primer momento era muy bueno. Realmente esta persona tiene talento increíble. Sí, creativo, artístico. Creativo, es de verdad, cualquier cosa que dice te hace sonreír, es verdad. Ahora, eso, un inciso, también es, dentro de la política y evidentemente de los medios, tiene un poder comunicativo él increíble. Entonces totalmente. Él maneja muy bien. Es el rey de comunicación. Maneja muy bien la puesta en escena, los ritmos. Él sabe cómo notar el público, él entiende, él siente cómo el público le mira, él sabe cómo llegar a corazón, sin duda, es un gran profesional en este caso. Ahora hay que entender que al nivel político esta persona es una burbuja hecha por otra gente. Él cuando se presentó y cuando ganó las elecciones no tenía ni un partido suyo. No existía su partido, es una persona sin partido político. Esto no existe, esto no puede pasar. Es decir, era como autónomo él. Era como autónomo, claro, ¿sabes? Era un autónomo que se presentó. Pero entre el momento que él era cómico y que ganó las elecciones, aquí sí que hay esta parte donde hay un campo de hacer doctorados enorme. ¿Cómo él consiguió esto? Y es cómo hay que tener muy claro. No es él que se consiguió esto, es el equipo que estaba detrás de él. No es solo un equipo que estaba detrás de él, que él contrató. Es un equipo de oligarcas que controlan... ¿Gente con mucho dinero? Hay gente con mucho dinero que controlan pues una gran parte de prensa de diferentes tipos, unas varias cadenas de tele, de prensa, de radio, de todo. Okay. A ver, ¿entiendes cómo funciona? En muchos países funciona igual. ¿Cómo es cuando cogen una taza, los grandes profesionales de propaganda y de cómo mover las ideas y cómo llegar a la persona, sí, y te dicen, esta taza dentro de un año será un presidente, y tú me dirás, pues es una taza, ¿cómo yo voy a votar a una taza? Y ellos te dicen, ya verás, y vas a votarla. Las técnicas y tecnologías de hacer cualquier persona como presidente no es algo novedoso, no es Ucrania que lo creó, obviamente. Con su caso han demostrado que cualquier persona puede ganar elecciones. Si conoces la serie Black Mirror, claro, ahí había un episodio que se llama Waldo, que es cuando un oso peluche azul
gana las elecciones. Es lo mismo. Es lo mismo que pasó con Zelensky. Valdo es un episodio de 1 hora donde, en la manera muy fácil, te explican que un oso de peluche de color azul puede ganar las elecciones, porque al final la gente lo vota. ¿Por qué? Porque hay tácticas y estrategias de propaganda, de controlar la masa. De controlar la masa por los medios, obviamente, que él tenía su serie antes de presentarse. Le crearon una serie de tele que se llamaba Presidente. Y la gente ya le veía como un presidente porque les encantaba esta serie. ¿Por qué la gente elige este tipo de presidente sin partido, sin conocimiento diplomático, político, económico? Es un cómico. La gente no llegaba a entender que no es él que nos va a salvar la vida, porque no es capaz, no es que es bueno o malo, es que no puede claro, ni la formación entrar en el mundo sin tener ninguna experiencia previa en política, pero ni lo más mínimo. No tenía ni su partido, no estaba ni un año representando algún partido, luchando por algunos derechos de alguna comunidad pequeña, cero. Y aún así le votaron. ¿Por qué? No por vivir muy bien, porque siempre en Ucrania somos así. Vamos a votar a un ex criminal, que era Yanukovych, hace unos cuantos presidentes. Vamos a votar lo que sea, vamos a probar, si no nos gusta lo vamos a sustituir. Muy bueno o muy malo es, no sé, pero es un cambio de poder constante, que los ucranianos dicen, bueno, ahora toca un cómico, no nos gusta, pues a ver lo que vamos a elegir. Lo que pasa es que tocó la guerra y nos cambió un poco los planes. La situación. Pero Ucrania funciona un poco así. No nos gusta, vamos a hacer una protesta, que yo estuve en Revolución de 2004, luego de 2017. ¿Por qué? Porque elegimos a algunos, no nos convienen, pues vamos a salir y vamos a sacarlo hacia adelante, ¿sabes? Con los pies hacia adelante. Y es lo que pasó con Zelensky. La gente le da opciones porque está como un poco perdida, ¿sabes? No es por... Sí, por... En España no va a pasar esto. En España ya hay un proceso bastante establecido y la gente está también bastante más educada en el sentido político, y los políticos también son mucho más responsables que en Ucrania. Okay. Porque si aquí a un político dicen pues que tienes un reloj que es demasiado caro, el político más probable el mes que viene va... Que le corten la cabeza. En Ucrania no pasa esto. Entonces, lo que pasa dentro de Ucrania, la corrupción, toda la movida... Como un caldo de cultivo que... Es un caldo, pero es nuestro caldo, que nosotros lo hacemos y nos lo comemos, y luego, si no, lo vomitamos y luego decidimos qué vamos a hacer con esto. Son nuestros problemas, que las hay seguramente, que es producto de nuestra, a veces que somos muy incultos, a veces somos muy... no, la corrupción, sí, viscerales, claro, o lo que la sea. corrupción es una parte que nos hace muy distintos, por ejemplo, de los europeos. Esta parte corruptiva, si en Rusia es lo que te dije, no es muy vertical, en Ucrania es muy horizontal. Okay. Tú no puedes ni entrar en el cole sin hablar con el director, aunque el proceso tiene que ser súper transparente y según la página web rellenar el formulario, pero no, ¿sabes? Tienes que siempre tener 8 conocidos, contactos, todo en Ucrania son todos contactos, pero es muy horizontal todo. Okay. Y es nuestro problema, es nuestro cáncer. Por eso el periodismo de investigación y anticorrupción es el que, digamos, más necesario es ahora en Ucrania. Siempre ha sido y ahora mucho más, porque donde hay guerra hay dinero. Claro. ¿No? Pero es nuestro. Ahora el Zelensky, como has dicho tú, ¿no? Al ser un actor buenísimo, sabe cómo manejar con público, pero también importante, su pressecretario, por ejemplo, Sergei, es mi ex colega, trabajábamos juntos en Euronews y es ahora su pressecretario, y yo sé bastante bien que sí que es verdad que cuando empezó la guerra sí que estaban ahí, no sabemos dónde, se estaban escondiendo en algunos búnkers especiales para... ¿Para el presidente? Para el presidente, obviamente. Su mujer, de hecho, del pressecretario sigue en Ucrania con 2 hijos. Wow. Y yo sé que se estaban escondiendo, que es verdad que él no salió en ningún momento de Ucrania como le ofrecían, que tienen que irse.
Y sé que es verdad que estaban ahí. Y cuando antes de guerra, yo estuve un mes antes de guerra y quedé con él para felicitarle porque hace poco que ganó el puesto de secretario. Y yo le pregunté cómo ve él antes de guerra, qué tal el equipo, porque él al final era el jefe de equipo que llevaba De todo la el equipo prensa, de sí. prensa. Y me dice, Zelensky es buen actor, pero me dijo, no te imaginas el gran equipo que está detrás. Es un gran equipo de profesionales de todos niveles, que le están ayudando. Cualquier palabra que sale de su boca está súper bien controlada. Él no es un político, no sabe qué hay que decir, sabe cómo, pero no sabe qué. Y es en cuando qué, tiene un equipo enorme. Entonces, cuando la gente le dice, es que Zelensky, es que habla bien, y es que no escapó en la primera semana, y le agradecen mucho. Mi pregunta es, ¿por qué yo tengo que agradecer al presidente por no haber escapado? Es su trabajo. Perdóname, pero creo que le pagamos mucho dinero por ser presidente y creo que le elegimos. Y claro, ningún presidente cuando se presenta piensa, a ver si me toca una guerra. Claro, claro. Ninguno, pero te tocó y es tu responsabilidad quedarse y sí que luchar. Y mucha gente y en Europa también, es como no ha salido, qué valiente es. ¿Perdona? ¿Cómo que qué valiente es? Es su trabajo. Es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer. Al revés, si sale, yo no entiendo cómo se puede considerar esto como algo normal. ¿Sabes? Salvar a un presidente para que no le maten en su país, que se ve que es algo bastante común. Perdóname, es que yo no entiendo aquí el concepto. Es su obligación quedarse y luchar. Y si le matan o si le ponen en la cárcel, pues por eso el presidente es él y no yo. Entonces yo no entiendo esta locura alrededor de su figura que es tan valiente y tan increíble. No es solo él. A y B es su trabajo al final, como cualquier otro trabajo donde se le paga muy bien. ¿Cuál es la repercusión del conflicto entre Ucrania y Rusia en España? ¿Cómo puede repercutir a nivel económico, social? No solo España, sino toda Europa tiene que entender que la lucha es una guerra en Europa. Y la lucha, los ucranianos tenemos nuestra lucha personal contra este enemigo sobre la existencia ¿sabes? Es una cuestión existencial de una nación contra otra nación que nunca tenían nada en común y estaban juntos por obligación, pero al final nosotros queremos no tener nada con ellos en común. Es una cosa. Y tenemos nuestra guerra, pero también tenemos que entender que Putin, aparte de querer tener Ucrania bajo su control, lo que está intentando hacer es también destabilizar Europa. Okay. Y Ucrania será solo primer paso. Tenemos que entender si Ucrania no gana con ayuda de sus colegas europeos y con dinero, con la OTAN. La OTAN no puede. La OTAN no puede oficialmente porque Ucrania no es parte de OTAN. La OTAN no puede hacer nada. Pero cada país por separado sí que puede. Y es lo que se está haciendo. Lo que pasa que primero no es suficiente y B, ahora con otros conflictos que acaban de salir, pues el caso de Ucrania se está como eclipsando, ¿no? Un poco. Palestina, claro. Entonces, tenemos que entender, si Ucrania pierde, no es que Ucrania perderá toda Europa porque Putin va a entender que aquí no hay nadie que le pare. Que tenemos que entender que Ucrania está luchando por los valores europeos, pero solo Ucrania lo está haciendo, nadie más. Y no quiero que toque a nadie más, pero tenemos que entender que esto es un precedente que Putin va a tomar como green light, como la luz verde que puede ir adelante, que él ha dicho ya que está reclamando unas partes de países de Báltica que ya se tienen que estar preparando. Lo que pasa es que Báltica es OTAN, pero lo que ha dicho OTAN en algún momento, que no están seguros que van a poner todas las fuerzas para defender países bálticos. O sea, OTAN sí, pero a veces no. Entonces hay que entender que no es solo Ucrania que está ahora en el mapa y la que está en peligro. También hay más países.
Y puede, muy probable que si Ucrania al final pierda, que va a ir más allá. Entonces hay que poner todas las fuerzas para ayudar. Ahora, si cogemos una lista de países que ayudan, por desgracia, España no está ni en top 15. Por desgracia. Que España creo que ha mandado unos varios tanques a Ucrania, pero teniendo miles. Yo no estoy en contra de los procesos europeos en general. Ahora hay que apoyar a Ucrania más, sin duda. Una de mis mejores amigas, su marido tiene un equipo de voluntarios con coches grandes que llevan los drones a los chicos, los que están luchando. Y cuando llevan ahí el equipamiento, porque toda Ucrania está ahora donando. Tú tienes un montón de opciones, no son Bizums, pero parecidos, y tú puedes donar cada día pues 500, 100, lo que cada uno quiera, 5, da igual. Y se compran drones, que son drones específicos, que son para guerra, y él lleva estos drones al frente. Y llega ahí y los compañeros que están ahí luchando le dicen, es que no tenemos nada. Es que no tenemos nada. Tenemos más gente que armas. Necesitamos armas. Me sabe muy mal que por el tema de corrupción Ucrania tampoco era capaz en su momento a enfrentarse a la realidad y entender que, primero, habrá guerra y segundo, hay que prepararse. Pero por los temas de corrupción, pues la operación preparación no ha sido muy coordinada y muy bien hecha. Pero tenemos que entender que esto no va a acabar con Ucrania. Estamos hablando de una persona que no se sabe qué va a hacer, no se puede controlar. Tiene apoyo de China y tiene apoyo de Corea del Norte. Podemos entender que no son países que tú puedes sentarse para hablar y esperar algún sentido común en estas negociaciones. Hay que esperar, hay que entender que esto puede complicarse mucho más allá. Y yo no sé si los españoles, como tú preguntas sobre España, ¿no?, estarán preparados a coger armas e ir a dejar sus vidas por valores europeos. ¿Lo serán? Pues hay que ayudar a Ucrania más, porque Ucrania sí que lo hace. Y las vidas que se pierden, y si mi hermano va a perder su vida, yo quiero entender por qué. Yo quiero que me den la razón. No habrá razón ninguna suficiente para nadie para justificar lo que pasa, pero por lo menos hay que intentar, ¿no? Sasha, muchas gracias por venir a hablar, por contarnos lo que has vivido, lo que está viviendo el pueblo ucraniano también y por hacer una síntesis de todo el conflicto que está habiendo, que entiendo que podríamos hablar horas y horas a nivel político, social, económico, personal, ¿no? Y es siempre una guerra, entiendo que es una cosa horrible. No sé cómo se puede, y tú misma lo has dicho, cómo se puede solucionar esto, pero esperemos que por el bien de todo el mundo termine pronto. Muchas gracias por el intento de sacar adelante este tema cuando entendemos que hay más temas importantes, que en ningún caso yo digo que es el tema más importante, seguramente hay, pero me hace sentir muy bien que el tema sigue estando interesante y espero que la próxima vez ya vamos a quedar y te voy a explicar cómo hemos ganado. Por favor. Gracias. Voy a ti.